¿Alguna vez te has preguntado cómo encontrar propósito en medio del caos? Esa es una de las preguntas más profundas que todos nos hacemos cuando enfrentamos tiempos difíciles, y es precisamente la que nos lleva a la vida de Isaías, uno de los profetas más influyentes del Antiguo Testamento. Vivió en una época en la que Israel enfrentaba conflictos devastadores, crisis políticas, invasiones extranjeras y una decadencia espiritual que lo alejaba cada vez más de su relación con Dios. Isaías, antes de ser llamado por Dios, no era muy diferente de los demás habitantes de Israel. Su nación estaba dividida, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, vivían bajo la constante amenaza de potencias como Asiria y Babilonia. En medio de esta inestabilidad, la gente buscaba respuestas en alianzas políticas y en la idolatría, en lugar de acudir a Dios. Isaías observaba cómo el pueblo, que alguna vez había sido escogido por Dios para llevar luz al mundo, caía en la oscuridad de la injusticia, la corrupción y el pecado. A pesar del caos en el que vivía, Isaías no solo se dejó llevar por las circunstancias. Dios tenía un plan para él, un propósito poderoso que cambiaría su vida para siempre. Un día, en medio de su vida cotidiana, Isaías recibió una visión de Dios que lo llamaba a ser su portavoz. En lugar de huir del llamado o sentirse indigno, Isaías respondió con valentía y disposición, reconociendo que el mundo necesitaba escuchar la voz de Dios, incluso si esa voz traía advertencias difíciles de aceptar. El llamado de Isaías fue claro: advertir a Israel sobre las consecuencias de su pecado, pero también traer un mensaje de esperanza. Dios no solo le dio a Isaías la misión de anunciar el juicio que vendría si el pueblo no se arrepentía, sino que también le mostró una visión del futuro, un Mesías que redimiría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Isaías aceptó esta misión con una fidelidad inquebrantable, sabiendo que muchas veces su mensaje sería rechazado. Ser profeta en esos tiempos no era una tarea fácil, implicaba enfrentar a reyes, sacerdotes y líderes que no querían escuchar la verdad. A pesar de ello, Isaías nunca se apartó de su propósito. A través de su relación con Dios, encontró fuerza y coraje para ser esa voz de advertencia que llamaba a la rectitud, pero también una voz de esperanza, que anunciaba la venida de un reino de justicia y paz. La vida de Isaías nos enseña que, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, podemos encontrar propósito si estamos dispuestos a escuchar y aceptar el llamado de Dios. Isaías es un ejemplo de cómo, en medio del caos, la fidelidad y la confianza en Dios pueden traer luz al mundo. Su historia sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años, porque, al igual que Isaías, nosotros también vivimos en tiempos llenos de desafíos. ¿Estás listo para descubrir cómo un hombre común se convirtió en uno de los mayores profetas de la historia? Acompáñanos en este viaje a través de la vida de Isaías y prepárate para ser inspirado por su valentía, su fe y su inquebrantable compromiso con Dios. La vida de Isaías dio un giro radical cuando tuvo una experiencia sobrenatural que transformaría no solo su destino personal, sino también su misión como profeta. Todo comenzó con una visión celestial que revelaría la grandeza y la majestad de Dios de una manera que pocas personas han experimentado. En el año en que murió el rey Usías, Isaías, hijo de Amós, vio algo extraordinario: el Señor sentado en un trono elevado y sublime, y las orlas de su manto llenaban el templo, mostrando su autoridad suprema y su santidad infinita. La escena era abrumadora. Alrededor del trono, volaban serafines, criaturas celestiales de una pureza inimaginable. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. A pesar de su perfección, estos seres alados no podían mirar directamente a Dios, reflejando cuán insondablemente santo y glorioso era el Señor. Mientras volaban alrededor del trono, cantaban en un coro eterno: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. La palabra santo repetida 3 veces no es casual. En la cultura hebrea, la repetición enfatiza algo de manera absoluta.
No solo es santo, sino que es el santo de los santos, completamente separado de todo lo que es imperfecto o corrupto. La santidad de Dios lo envuelve todo, y su gloria no tiene límites. Su presencia llena la tierra entera. La visión no fue solo una experiencia visual. El templo comenzó a temblar, y el humo llenó el lugar como señal de la manifestación divina. Este poderoso encuentro no dejó ninguna duda de que Isaías estaba en presencia del Rey del universo, el Creador de todas las cosas, el Todopoderoso. Era imposible para cualquier ser humano estar ante tal majestad sin sentir su propia insignificancia y debilidad. Isaías, al ver todo esto, se sintió completamente indigno y sobrecogido. La gloria y santidad de Dios eran demasiado inmensas, y su propia condición humana y pecaminosa le resultaban insoportables ante la perfección divina. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Isaías 6:5, exclamó. Isaías reconoció no solo su propio pecado, sino también el de su pueblo. Era consciente de que no merecía estar en la presencia de Dios. Este momento de reconocimiento y arrepentimiento fue crucial para Isaías. En presencia de la santidad absoluta de Dios, Isaías entendió su profunda necesidad de purificación y redención. Ver a Dios en su trono, rodeado de su creación celestial, dejó en claro que la distancia entre la humanidad y Dios es inmensa, y solo por medio de la gracia divina es posible acercarse a Él. La visión de Isaías nos enseña la importancia de reconocer nuestra propia condición ante Dios. A pesar de nuestra debilidad y pecaminosidad, la respuesta adecuada ante la santidad de Dios es la humildad, el arrepentimiento y la disposición a ser transformados. Para Isaías, este fue el punto de partida de su vida como profeta, un llamado a ser purificado y a servir al Dios que lo había escogido para una misión más grande de lo que jamás hubiera imaginado. En medio de su profundo sentimiento de indignidad y arrepentimiento, Isaías experimentó un acto de purificación que transformaría su vida para siempre. En su visión celestial, mientras Isaías se encontraba postrado ante la gloria y santidad de Dios, reconociendo su propia pecaminosidad, uno de los serafines tomó acción. Con una brasa ardiente en la mano, tomada del altar con unas tenazas, el serafín voló hacia Isaías. Este altar representaba el lugar de sacrificio, donde la presencia de Dios purificaba todo lo que era impuro. Con la brasa, el serafín tocó los labios de Isaías. Los labios, que Isaías había confesado como impuros, eran símbolo de su humanidad pecaminosa, pero también del instrumento que él usaría como profeta para llevar la palabra de Dios. El serafín pronunció entonces unas palabras poderosas y llenas de gracia: «Esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, y tu pecado ha sido perdonado». Isaías 6:7. Este acto simbólico de purificación no solo eliminó el pecado de Isaías, sino que lo preparó para el llamado divino que estaba por recibir. A través de esta purificación, Isaías fue limpiado y restaurado, libre de la culpa que sentía por su pecado. Lo que antes lo alejaba de la presencia de Dios ahora había sido quitado, gracias a la acción misericordiosa de Dios. Fue un momento de restauración en el que Isaías pasó de la humillación a la habilitación divina. La purificación de Isaías era esencial para la misión que Dios tenía preparada para él. Siendo el portavoz de Dios en tiempos de crisis para Israel, era fundamental que Isaías fuera limpio, tanto en espíritu como en su vida moral. Este acto de purificación lo transformó, dándole no solo la autoridad moral, sino también la confianza para hablar en nombre de Dios. No era solo un hombre cualquiera, ahora era un hombre elegido y purificado por Dios, capacitado para llevar a cabo su tarea con un corazón limpio. Isaías había sido perdonado, su pecado había sido borrado, y ahora estaba listo para servir al Señor. Lo que siguió a esta purificación fue el llamado que marcaría su vida como profeta. La transformación que Isaías experimentó en ese momento reflejaba el poder de la gracia de Dios para cambiar incluso al más humilde y pecador y utilizarlo para grandes propósitos.
Este acto de purificación es un recordatorio de que ninguno de nosotros es digno por nuestras propias acciones, pero cuando Dios nos toca con su gracia, podemos ser restaurados y preparados para cumplir su voluntad. Isaías, consciente de su imperfección, fue perdonado y elevado a una posición de servicio sagrado, mostrándonos que el arrepentimiento sincero abre la puerta a la redención y a ser instrumentos de Dios en el mundo. Con su culpa quitada y su pecado perdonado, Isaías estaba ahora listo para responder al llamado divino que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de Israel. Después de haber sido purificado y restaurado por la gracia de Dios, Isaías experimentó uno de los momentos más decisivos de su vida. En la visión que tuvo del Señor en su trono, Isaías escuchó una pregunta que resonaría en su alma: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Este fue un llamado directo del Señor, una invitación para que alguien asumiera una misión divina de gran importancia. Sin vacilar, Isaías respondió con valentía y disposición absoluta: aquí estoy, envíame a mí. Estas palabras definieron no solo el resto de la vida de Isaías, sino también su compromiso con la misión que Dios le estaba encomendando. Era la respuesta de alguien que había sido transformado por la gracia, purificado de su pecado, y ahora se encontraba listo para servir al Todopoderoso sin importar los obstáculos. Este momento es fundamental en la historia de Isaías porque muestra su disposición a asumir una responsabilidad inmensa, a pesar de saber que sería una tarea extremadamente difícil. Dios no le ofrecía una misión fácil, sino una que implicaba enfrentar la resistencia, la indiferencia y la dureza de corazón del pueblo de Israel. Isaías sería el mensajero de advertencias y juicios, y su mensaje no sería bien recibido. Dios reveló a Isaías que su misión sería predicar a un pueblo rebelde, endurecido y sordo a las advertencias divinas. A lo largo de su ministerio, Isaías tendría que confrontar a Israel, llamándolos al arrepentimiento y a regresar a Dios. El mensaje sería duro, y las palabras de Isaías no encontrarían eco en los corazones de muchos. Dios le explicó que el pueblo no escucharía y seguiría en su pecado. Sin embargo, a pesar de saber que su predicación sería rechazada por muchos, Isaías no dudó en aceptar el desafío. El hecho de que Isaías respondiera sin titubear con "aquí estoy, envíame a mí" demuestra la valentía y la fidelidad que caracterizaron su vida. Él no preguntó por las condiciones ni pidió garantías de éxito. Simplemente dijo sí, confiando plenamente en el plan de Dios, a pesar de las dificultades que sabía que vendrían. Isaías entendía que ser el portavoz de Dios no siempre traería reconocimiento o aceptación, pero sabía que su obediencia era lo más importante. Este momento también nos enseña una profunda lección sobre el compromiso con el llamado de Dios. A veces, las misiones que se nos asignan parecen abrumadoras o difíciles de cumplir, y sabemos que no siempre serán recibidas con entusiasmo. Sin embargo, como Isaías, cuando estamos purificados y llenos de la gracia de Dios, podemos responder con disposición y entrega total, confiando en que el propósito de Dios es mayor que nuestras propias expectativas o temores. El llamado de Isaías a ser profeta fue una invitación a ser la voz de Dios en tiempos de crisis, en una nación que necesitaba escuchar verdades incómodas. Aunque sabía que enfrentaría resistencia, Isaías aceptó la tarea con integridad y fe. Este es un ejemplo de cómo la obediencia y la disposición a servir a Dios pueden marcar el curso de una vida, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. A partir de este momento, Isaías comenzó un ministerio que lo llevaría a ser una de las voces proféticas más poderosas en la historia de Israel. Su mensaje de advertencia y esperanza perduraría a lo largo de los siglos, y su disposición a decir "aquí estoy, envíame a mí" sigue siendo un testimonio de lo que significa vivir para cumplir el llamado de Dios, sin importar los desafíos que se presenten. A lo largo de su vida, Isaías sirvió como profeta durante el reinado de varios reyes de Judá, entre ellos Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Cada uno de estos reyes enfrentó diferentes desafíos, pero el mensaje de Isaías permaneció firme y claro: Israel había abandonado a Dios.
En lugar de confiar en el Señor, el pueblo y sus líderes habían optado por apoyarse en alianzas políticas, poder militar y su propia astucia. Esta dependencia en las fuerzas humanas, en vez de en la guía y protección divina, era una señal de la decadencia espiritual de la nación. Isaías denunciaba abiertamente la corrupción, la injusticia y la idolatría que se había infiltrado en todos los niveles de la sociedad israelita. El pueblo había dejado de seguir las leyes de Dios, permitiendo que la opresión y la explotación de los más vulnerables se convirtieran en prácticas comunes. Además, muchos se habían vuelto a la adoración de ídolos, abandonando el pacto que Dios había hecho con ellos. En uno de sus mensajes más poderosos, Isaías proclamó: «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo», Isaías 5:20, un claro reproche a la inversión moral de la sociedad de su tiempo. Aquellos que defendían lo incorrecto y rechazaban la justicia estaban empujando al país hacia el desastre. Isaías fue una voz solitaria que clamaba en contra de la creciente decadencia moral de Israel. Mientras los líderes confiaban en alianzas con potencias extranjeras como Egipto o Asiria para asegurar su futuro, Isaías advertía que ninguna de esas alianzas podría salvarlos si no volvían a confiar en Dios. El problema de Israel no era únicamente político o militar, sino espiritual. Isaías entendía que las soluciones humanas nunca serían suficientes sin el favor de Dios, y que el verdadero problema radicaba en el corazón del pueblo, que se había apartado de su Creador. Una de las advertencias más impactantes que Isaías pronunció fue sobre la inminente destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo. Isaías predijo que, si el pueblo no se arrepentía de su desobediencia, Dios permitiría que fueran conquistados por naciones extranjeras. Babilonia, en particular, fue señalada como el instrumento del juicio divino. Esta profecía parecía inimaginable para muchos en ese tiempo, ya que Jerusalén era vista como la ciudad protegida de Dios, el centro del culto al Señor. Sin embargo, Isaías fue claro al decir que la protección de Dios no sería automática si el pueblo seguía ignorando sus mandamientos. A través de su predicación, Isaías dejó claro que la destrucción de Jerusalén no sería un accidente político ni una simple consecuencia de malas decisiones estratégicas, sino un acto de juicio divino. Dios permitiría que el pueblo fuera exiliado como castigo por su rebeldía y su constante rechazo a las advertencias de los profetas. Isaías insistió en que este castigo era necesario para purificar a la nación y llevarla de vuelta a una relación genuina con Dios. Su misión no solo era advertir sobre la inminente catástrofe, sino también preparar al pueblo para entender que este sufrimiento tendría un propósito redentor. Isaías no solo vio los eventos políticos y militares como parte de la historia humana, sino que los comprendió como parte del plan soberano de Dios. Sabía que el juicio que vendría no sería el final de Israel, sino el comienzo de un proceso de refinamiento espiritual. Dios, a través de Isaías, le daba a su pueblo la oportunidad de arrepentirse antes de que el juicio cayera sobre ellos. El ministerio de Isaías fue desafiante, y su mensaje fue a menudo ignorado por los líderes y el pueblo. Profetizar la destrucción de su propia nación y advertir sobre un exilio no era algo que la gente quisiera escuchar, pero Isaías permaneció fiel a su misión. Sabía que, aunque su mensaje de juicio era duro, también era necesario para el bien de la nación. Isaías entendía que solo a través del juicio, Israel podría ser restaurado y purificado para cumplir su verdadero propósito en el plan de Dios. Este compromiso inquebrantable de Isaías con la verdad, su valentía al enfrentarse a la corrupción y su disposición para transmitir un mensaje tan impopular, lo convirtieron en uno de los profetas más grandes y significativos de la historia de Israel. Su legado sigue siendo un recordatorio poderoso de que, aunque el juicio de Dios es inevitable ante la desobediencia, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. A pesar de las severas advertencias de juicio y destrucción que Isaías proclamaba, su mensaje no fue exclusivamente de condena. En medio de las tinieblas y la desesperación que envolvía a Israel, Isaías ofreció un mensaje de esperanza y redención que trascendía su época.
El profeta no solo anunciaba castigo, sino también la promesa de un futuro glorioso, centrado en la figura de un Mesías, un siervo de Dios que traería salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. Isaías vio más allá del caos y la corrupción de su tiempo y habló de un día en el que Dios levantaría a un rey diferente a cualquier otro, el Mesías prometido. Este rey no solo restauraría la justicia y la paz en Israel, sino que traería sanación, justicia y redención para toda la humanidad. Una de las profecías más conocidas y poderosas de Isaías se encuentra en Isaías 9, 6-7, donde anuncia la venida de este Rey Salvador, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estas palabras, tan llenas de significado y esperanza, anunciaban que el Mesías no sería simplemente un líder militar o un rey terrenal, sino un ser divino. Admirable Consejero, que guiaría a su pueblo con sabiduría perfecta; Dios Fuerte, que tendría el poder supremo sobre todas las cosas; Padre Eterno, que cuidaría a su pueblo como un Padre amoroso; y Príncipe de Paz, que traería una paz duradera que el mundo nunca había conocido. Isaías profetizó que este Mesías no solo traería restauración a Israel, sino que su reinado sería eterno y justo. El dominio del Mesías se extendería por todas las naciones, y su reino sería de justicia y paz. En un tiempo en que Israel estaba rodeado de enemigos y se encontraba al borde del colapso, este mensaje de esperanza era un rayo de luz que les ofrecía una visión de un futuro mejor. Lo que hace que las profecías de Isaías sean tan poderosas es que no solo se centraban en la situación inmediata de su tiempo, sino que miraban mucho más allá, hacia el plan redentor de Dios para la humanidad entera. Isaías vio que, aunque el juicio vendría sobre Israel debido a su desobediencia, Dios no abandonaría a su pueblo. El Mesías sería la respuesta a la desesperación, el Salvador que vendría a cumplir el pacto eterno que Dios había hecho con Israel. Este mensaje de redención y restauración se convirtió en una de las piedras angulares del ministerio de Isaías. El pueblo de Israel, oprimido y dividido, necesitaba saber que Dios aún tenía un plan para ellos, un plan que culminaría en la venida de un rey que traería justicia donde había corrupción, paz donde había guerra, y esperanza donde había desesperación. Para los oyentes de Isaías, este mensaje era radical y transformador. En un tiempo en el que la confianza en los líderes políticos y militares había sido devastada, Isaías les recordaba que la verdadera solución a sus problemas no vendría de fuerzas humanas, sino de Dios mismo. El Mesías representaba no solo la esperanza de Israel, sino la esperanza de todo el mundo. Esta visión de un Mesías salvador y redentor también tuvo un impacto profundo en las generaciones futuras. Los primeros cristianos vieron en las palabras de Isaías un claro anuncio de la venida de Jesucristo. Jesús cumpliría estas profecías al establecer un reino de paz y justicia a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección, trayendo redención no solo a Israel, sino a todas las naciones. Para Isaías, la esperanza del Mesías fue un mensaje que brillaba en medio de la oscuridad. A través de él, Dios revelaba su plan de salvación que trascendía las circunstancias inmediatas y ofrecía una visión de un futuro glorioso, donde la justicia, la paz y el amor prevalecerían bajo el reinado de un Rey eterno. Este mensaje de esperanza y redención, enraizado en las profecías de Isaías, sigue resonando hoy, recordándonos que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios tiene un plan para restaurar a su pueblo y traer salvación a toda la humanidad. Entre las profecías más impactantes y profundas de Isaías, una destaca por encima de las demás: la visión del siervo sufriente en Isaías 53. En esta revelación, Isaías describe a un siervo especial de Dios que sufriría profundamente por los pecados del pueblo, llevando en su propio cuerpo el castigo que otros merecían. Esta figura no solo soportaría dolor físico y emocional, sino que su sufrimiento sería la clave para la sanación y redención de la humanidad. Isaías describe al siervo sufriente como alguien que sería despreciado y rechazado por los hombres, un varón de dolores, hecho para el sufrimiento, Isaías 53, 3.
Este siervo no sería un líder carismático o alguien con una apariencia imponente, en cambio, sería alguien a quien la gente evitaría, alguien que sufriría no por su propia culpa, sino por las transgresiones de otros. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, escribió Isaías 53, 5. Señalando que el dolor y el castigo que recaería sobre el siervo serían el resultado de los pecados de otros, y no de los suyos. El profeta continúa describiendo cómo, a través de este sufrimiento, el siervo traería sanación y paz, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados, Isaías 53. 5. Este sacrificio del siervo sería lo que permitiría a otros encontrar redención. Las heridas, la humillación y el dolor que él soportaría serían el medio por el cual Dios reconciliaría al mundo consigo mismo. En lugar de castigar a aquellos que lo merecían, el siervo tomaría su lugar, cargando con sus iniquidades. La profundidad de esta profecía reside en la injusticia del sufrimiento que el siervo sufriente soportaría. Isaías explica que este siervo sería tratado como un criminal, como oveja fue llevado al matadero, pero que él no abrió su boca en protesta, Isaías 53, 7. Sería inocente, pero aceptaría su destino, sabiendo que su sacrificio traería salvación a muchos. Esta visión de Isaías es una de las más poderosas en toda la Biblia, ya que ofrece una imagen clara y profética de la crucifixión de Jesucristo, siglos antes de que ocurriera. A través de la inspiración del Espíritu Santo, Isaías pudo ver cómo el sufrimiento del Mesías no sería solo un acto de injusticia humana, sino parte del plan redentor de Dios. El Mesías, el siervo sufriente, se convertiría en el sacrificio perfecto que traería la redención de la humanidad. Para los primeros cristianos, esta profecía fue la confirmación divina de la misión de Jesús. Vieron en el relato de Isaías 53 el cumplimiento de lo que Cristo había hecho en la cruz, tomar el lugar de los pecadores, sufrir por sus transgresiones y ofrecer su vida como rescate por muchos. Jesús no solo cumplió con esta profecía a través de su muerte, sino también con su resurrección, confirmando que Él era el Mesías que Isaías había anunciado. El siervo sufriente no era simplemente una figura de dolor, sino el instrumento por el cual Dios reconciliaría al mundo consigo mismo. Su sufrimiento no fue en vano, traería paz y sanación a la humanidad. En un tiempo donde la justicia y la paz parecían inalcanzables, Isaías mostró que a través del dolor de este siervo, Dios ofrecería esperanza, perdón y restauración. El impacto de esta profecía es inmenso porque redefine la idea del Mesías. En lugar de ser un rey poderoso que gobernaría con fuerza militar, el Mesías sería un siervo humilde que ganaría la victoria a través de su sacrificio. Esta paradoja divina es lo que hace la profecía del siervo sufriente tan significativa. El Mesías sería tanto el rey prometido como el cordero sacrificial. Isaías nos muestra que el sufrimiento del Mesías no es una derrota, sino el camino hacia la redención. El siervo sufriente, a pesar de su aparente fracaso, traería consigo la mayor victoria imaginable, la salvación de la humanidad. A través de su muerte, otros vivirían. A través de su dolor, otros serían sanados. Y a través de su sacrificio, otros encontrarían paz. El siervo sufriente sigue siendo un recordatorio poderoso de que, a veces, el camino hacia la redención pasa por el sufrimiento y que el amor de Dios puede manifestarse de manera más profunda en los momentos más oscuros. Isaías, con una visión extraordinaria, predijo este sacrificio, y su mensaje sigue siendo un testimonio de cómo el dolor y el sacrificio de uno puede traer salvación y esperanza a muchos. La vida de Isaías es un testimonio poderoso de cómo un hombre puede ser llamado por Dios para ser voz de advertencia y esperanza en tiempos de crisis. Isaías vivió en una época donde el pueblo de Israel estaba espiritualmente perdido, confiando en su propia fuerza y en alianzas políticas en lugar de depender del Señor. Su misión no fue fácil, su mensaje estaba lleno de advertencias sobre el juicio venidero, pero también ofrecía algo fundamental, redención. Isaías predicó sobre el juicio divino, advirtiendo que la desobediencia de Israel traería consigo el castigo de Dios.
Sin embargo, su ministerio no se centró únicamente en condenar los pecados del pueblo, sino que también fue un canal de esperanza y restauración. En sus profecías, Isaías anunció la llegada de un Mesías, un Salvador que traería sanación y redención, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. A través de Isaías, Dios mostró que, aunque el pecado trae consecuencias y juicio, la gracia siempre está disponible para aquellos que buscan su rostro con sinceridad. El legado de Isaías nos recuerda una verdad eterna: Dios siempre tiene un plan de redención. En los momentos más oscuros, cuando el juicio parece inevitable, Dios ofrece una salida, una vía de restauración a través de la fe y el arrepentimiento. La historia de Isaías es un recordatorio de que el juicio no es el final. A través de la promesa del Mesías, Dios mostró que la redención es posible y que su amor y misericordia están al alcance de todos los que se vuelven a Él. A lo largo de su vida, Isaías vivió con fidelidad a su llamado, predicando la verdad a pesar de las dificultades y la oposición. Su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo, porque nos enseña que, aunque el pecado trae juicio, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que la buscan. En un mundo lleno de adversidad, la profecía de Isaías nos da la seguridad de que Dios no nos abandona, sino que tiene un plan para redimir y restaurar a su pueblo. Así que no olvides la lección clave de la vida de Isaías: siempre hay esperanza en medio de la adversidad. El amor y la gracia de Dios son más grandes que cualquier juicio, y su redención está siempre al alcance de aquellos que se arrepienten y confían en Él. Dale like si te ha inspirado esta historia, y comenta qué enseñanza de Isaías te impacta más.